Muy buenos días, amigos, hermanos en el Señor, y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy domingo de epístolas, nos corresponde la epístola a los Romanos, los capítulos del 11 al 12. Entonces, abramos todos nuestras Biblias en Romanos 11. Romanos capítulo 11. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este capítulo 11 de Romanos inicia diciendo el versículo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero esto viene a colación de versículos anteriores. Por ejemplo, el capítulo 10, versículo 19, dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los provocaré a ira. Y el versículo 21 dice: pero a Israel dice esto: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Pablo responde a una pregunta que se hace a sí mismo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora debemos entender algo aquí, que Dios tiene un pueblo elegido, y ese es el pueblo de Israel. No es el pueblo favorito, sino es el pueblo elegido para los propósitos de la salvación. Dios no tiene favoritos, porque Dios no hace excepción de nación, ni de pueblo, ni de persona. Entonces el apóstol Pablo ratifica que Dios se ha guardado un remanente de Israel escogido por gracia. Ahora, el apóstol Pablo hace una comparación entre el olivo verde y el olivo silvestre, que han sido injertados para ser participantes de la raíz de la rica y savia del olivo, que es Jesucristo. Así es que la rama no puede jactarse de algo porque no alimenta la raíz, sino la raíz a la rama. Luego el apóstol habla acerca de la restauración de Israel, aclarando este misterio de que el pueblo de Israel no sea arrogante en cuanto a ellos mismos, sino que el endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud hacia los gentiles. Porque el versículo 26 habla que todo Israel será salvo, porque está escrito: de Sión vendrá el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y dice que este será un pacto con ellos cuando quite Dios el pecado de ellos. Porque irrevocable, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Continuamos entonces con nuestra lectura en Romanos capítulo 12, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues que por la gracia que me es dada,
cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este capítulo 12 vamos a ver varios deberes prácticos para los creyentes. Por ejemplo, habla acerca del culto racional. No es racional estar en el pecado o vivir en el pecado y luego dar nuestras ofrendas al Señor. Presentar nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios, habla de una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Es por ello que el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no nos amoldemos a este mundo, no te acomodes a este sistema del mundo, sino que cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, porque ahora eres nueva criatura, debes andar como un nuevo creyente. Y el apóstol Pablo sigue haciendo una comparación que todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros hablamos también acerca de ser miembros del cuerpo de Cristo, no solamente de una iglesia local, sino del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que verdaderamente importa. En el cuerpo de Cristo todos tenemos distintas funciones. Como dice el apóstol Pablo, el que de profecía úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo a unos y a los otros también. Gozaos con los que se gozan, sufrid con los que sufren, llorad con los que lloran. Todas estas características de un creyente genuino debe seguirlo, porque también así el Señor hizo con nosotros. Todo esto es palabra de Dios. La recibimos, Señor.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada día, a la misma hora y en este mismo canal, para una nueva lectura diaria de la palabra de Dios, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios así lo permite.